aunque le pusimos ahí el torbellino del espíritu y sus 4 dimensiones, quiero aterrizarlo como 4 alas del desarrollo. O sea que empiezas un grupo de vida y necesitas ganar gente, alcanzarla, y después necesitas afirmarla, todo lo que hemos estado viendo, restaurarla y desarrollarla. Y quiero hablarte de 4 alas del desarrollo. El torbellino del espíritu y sus 4 dimensiones, pero puedes anotarlo como las 4 alas del desarrollo. ¿Estamos listos? Entonces, recuerda que Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y allí estamos aprendiendo de las alas del Espíritu. Hechos, capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido por usted, que dice, y recibiréis poder. ¿Cuántos de aquí tienen el poder del Espíritu Santo? Como 5. ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? Recibiréis dunamis. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros. Y me seréis testigos, me seréis martureos, me seréis testigos en Jerusalén, primera dimensión, Judea, segunda dimensión, Samaria, tercera dimensión, y hasta lo último de la tierra. 4 dimensiones en el desarrollo, 4 aleteos del desarrollo, de donde te quiero hablar el día de hoy. Jerusalén es la primera instancia, implica alcanzando a nuestros cercanos. Tu Jerusalén representa tu gente cercana, tus contactos cercanos. Representa el grupo de vida a donde tú como sembrador tienes que llevar a la gente que tú conoces. Se conoce también como el oikos. Es tu círculo cercano. Ahí están tus conocidos, tus amigos, tus contactos. Ahora que está de moda los ex alumnos de la secundaria y se reúne toda la banda mala. Mala del riñón, mala de la espalda, mala de los huesos. Toda la raza mala. Se reúne. Bueno, ese círculo cercano es tu Jerusalén. Es tu Jerusalén y representa, ya lo mencionamos, alcanzando a tus cercanos. El segundo círculo es Judea, discipulando a los alcanzados para por medio de ellos alcanzar a sus cercanos. Tu Jerusalén son tus cercanos, pero tu Judea son los que vas a alcanzar por medio de los que tú alcanzaste. Son los contactos de tus alcanzados. Y ahí representa la subred. Tienes un grupo, pero desarrollas a tus discípulos para que ellos ganen gente, abran grupo y tú le des forma a una subred. Un grupo de vida tiene ovejas, una subred ya es un discipulado. El grupo transiciona a discipulado porque ya entre los que eran ovejas, ahora ya no son de chocolate. Como decía Francisco, cuando decía de chocolate dije, híjole, se refiere a mí, ¿verdad? Porque el pastor de chocolate con nariz de cacahuate. Entonces, ya la subred es que ya tienes discípulos que ganan gente. Te llegaron como ovejas, los afirmaste, los restauraste y ahora los estás desarrollando. Y vas a alcanzar Judea con los contactos de tus ovejas. Y luego viene Samaria, en donde vamos más allá de nuestro entorno. Y ya es una red. Es grupo de vida, se convierte en subred, 3 grupos. Pero luego ese grupo que abrió tu oveja levanta discípulos. O sea que tú ya a esa oveja la discipulaste y ese discípulo ganó ovejas que ya las convirtió en discípulos. Ya se va extendiendo.
ya es la tercera generación y es donde ya está formando una red. Y número 4, lo último de la tierra. Ya que estamos hablando de la obra misionera, la expansión a otras ciudades o naciones, ¿qué es lo que estamos creyendo? Que esto tiene que ir creciendo, tiene que ir ensanchándose y avanzando más allá. Vamos a ver una por una, pero vamos a hacer una dinámica. No sé dónde está Arturo, para que me ayude. Vamos a hacer una dinámica y vamos a poner un círculo aquí en medio y vamos a ir representando el avance del Jerusalén. A ver si le dicen a Isaías que me ayude. Ahí viene. Vamos a ir ilustrando el avance del Jerusalén, el Judea, el Samaria, para ir ilustrando, escuchando, anotando, ilustrando lo que vamos a hacer. Así que si por ahí lo lazan, ahí usted no se sienta amarrado, es nada más una ilustración. Apúrale, hijo, porque ya se nos va el tiempo. ¿Ya tienes planeado? ¿Estás allá al centro, ya? Ya debería estar. Jerusalén. Vamos a ver la primera instancia, Jerusalén. Ya vimos ahí qué es lo que representa. Y era la ciudad, ¿sí? Representa tu oikos. Mira, es al centro, hijo, porque si lo pones al centro, lo podemos ampliar. Si lo pones aquí, no se va a poder ampliar. O sea, necesitamos poner aquí, como aquí te pedí, pero aquí en medio, por acá. Mira, por ejemplo, puede ser el pastor David y aquí alrededor, porque lo vas a ampliar y ahí en la orilla no se puede. Jerusalén representa tu oikos, ya lo mencionamos, y es tu círculo más cercano. Nuestra casa, nuestro centro de trabajo, nuestra escuela, nuestros vecinos. ¿Estamos ahí? Entonces, ese es tu Jerusalén. Alcanzar a tu Jerusalén, tu gente cercana. ¿Ya tienes el Espíritu Santo? Entonces, necesitamos movernos. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. Tu primer enfoque. Ahí vamos a estar un ratito, ahí ténganlo. Ahí en Jerusalén. Ahí está ilustrado un grupo de vida donde, ¿quién está al centro ahí de esas personas? Ahí el centro, ¿quién se encuentra? El joven que está ahí en medio, ahí te puedes poner de pie. Él podría representar el sembrador del grupo de vida que tiene a su alrededor, alcanzó a sus cercanos. Ese es su Jerusalén. Ese es su Jerusalén. Vámonos a la Biblia para ver qué pasa en Jerusalén. En Jerusalén aparece por primera vez en Génesis capítulo 14. Vamos a los inicios, cómo se le dio forma. Cuando era un proyecto, tu liderazgo es un proyecto que tiene que crecer, que se tiene que desarrollar. Y en la Biblia encontramos un origen, un inicio de Jerusalén. Aparece en Génesis 14 Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Eran sus inicios. Ahí aparece un sumo sacerdote de la dimensión de Melquisedec. Había un proyecto de Dios. Había un sumo sacerdote. Todavía los cananeos gobernaban, pero ya había un proyecto de Dios. Ahí donde está tu grupo de vida, Dios te ha levantado como sacerdote. Aunque todavía alrededor hay cananeos que gobiernan, pero es un proyecto de Dios. Es una obra de Dios. Melquisedec empezó a ejercitar o a ejercer su ministerio. Y dice la palabra que cuando venía Abraham, venía de liberar a su sobrino, porque hubo una guerra entre 5 reyes contra 4, quedaron 4 y entonces llevaron cautivo a Lot. Y cuando venía de esta guerra, dice que vino Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y sacó vino y bendijo a Abraham, el portador de las promesas. Y dice que Abraham le dio el diezmo de todas las cosas. Ahí aparece Melquisedec como rey y como sacerdote. Diga conmigo, rey y sacerdote. Entonces, ahí aparece por primera vez el entorno de Jerusalén. Tu Jerusalén.
Por favor, contextualízate en ese entorno. Hay un proyecto de Dios, una tierra que Dios promete a Abraham, donde va a establecer el reino de Israel, figura del reino de Dios. Y era un proyecto y llega un hombre de edad avanzada. Había un sacerdote, había cananeos gobernando, pero había una palabra de Dios. Tú eres un sacerdote de Cristo, un servidor de Dios. Y alrededor de tu grupo de vida todavía hay cananeos gobernando. Pero tú tienes una palabra y tienes el respaldo de Dios para transformar ese lugar con la ayuda del Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, ahí en ese contexto vemos que Abraham venía de liberar a su sobrino Lot. Era alguien muy cercano a él. Y dice Génesis capítulo 14, versículo 14. Si quieres puedes sentarte para que no te vayas a cansar. Génesis 14, 14, o lo castigamos. Génesis 14, 14 dice: al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó. Fíjate bien, dice, al oír, di conmigo, al oír. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, ¿qué hizo? Se movilizó. Oyó y se movilizó. ¿Sí? Lot era un sobrino. Una persona cercana a él es tu oikos. Es tu gente cercana. Que tú has escuchado que tiene situaciones en donde necesita libertad. Abraham escuchó y se movió. Cuando nosotros escuchamos de una situación tenemos que movernos, porque no escuchas por casualidad. Tú como servidor de Dios, como sacerdote del Dios Altísimo, debes saber que portas un recurso para bendecir a la gente, que el poder del Espíritu Santo está sobre ti, y ese poder es un dunamis que puede llevar libertad a los cautivos. Pero te lo tienes que creer, tienes que moverte. Escuchas de una situación, escuchas de una necesidad, tienes que moverte como Abraham se movió. Y dice que movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. Hombres adiestrados, nacidos en su casa. La casa de Abraham era una casa fructífera, que producía servidores. ¿Qué producía? ¿Sí? Movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos organizó, diga conmigo, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones y las mujeres y la gente. Entonces, punto número 1 ahí en tu hoja, cuando Abraham escuchó, ¿qué dice? Abraham escuchó y se movilizó. Por favor, cuando el Espíritu Santo te permite escuchar la necesidad de una persona, te tienes que mover. O sea, cuando alguien te cuenta de un problema, de un amigo tuyo, de un vecino tuyo, de un compañero, no es para que te pasen un chisme, es porque tú eres un servidor de Dios. Eres una servidora de Dios. Y si te está llegando la noticia, tú te tienes que mover, porque tú eres el instrumento que Dios va a usar para administrar liberación a las personas que le están padeciendo. ¿Alguien dice amén? Entonces, él se movió. Y tú y yo tenemos que movernos. Pablo recibió en un sueño la visión de un varón damasceno que le dijo, macedonio. Pasa y visítanos a Macedonia. Pásanos y visítanos a Macedonia. El Espíritu Santo le mostró en un sueño que había necesidad en Macedonia. Y Pablo se movió hacia allá porque el Espíritu Santo le mostró. Nosotros debemos ser como Abraham, movernos de inmediato cuando nos llega la noticia de una persona que está en necesidad. ¿Sí? ¿Hasta dónde tenemos que hacer o movernos? Punto número 2, hasta Dan. ¿Qué significa Dan? Dan significa Dios es mi juez. O sea que cuando tú sepas de una situación que alguien cercano a ti está pasando, tú tienes que ir hasta Dan. Es decir, perseverar hasta que la justicia de Dios se manifieste en esa persona que está pasando necesidad. Esto es cuando el discípulo se mueve en la tercera dimensión en su relación con el Espíritu. La relación con el Espíritu es cuando Él está con nosotros, está en nosotros y está sobre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da dunamis, nos da poder para ministrar liberación,
para ministrar consejería, para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Así que si tú te enteras de una situación que alguien está viviendo, esa persona no depende de tu experiencia ni de tus habilidades, sino que depende de la unción que reposa sobre ti, la cual va a dar libertad a esa persona que está cautiva. Amén. Entonces, perseguir hasta Dan. ¿Y cómo lo hizo? Número 3, por la noche organizó sus fuerzas. Por la noche. Hablamos de dos cosas, la noche y la organización. La oración de madrugada, la búsqueda en el lugar secreto es imprescindible. Pero habla de organizarse. Organizarse. Abraham organizó a sus 318 discípulos o siervos nacidos en casa. Los que nacieron en casa fueron adiestrados para con ellos ir y dar libertad a Lot. Y esto nos permite, como vamos a ir viendo, la extensión a la segunda dimensión del desarrollo. Pero en primera instancia es la organización. Habla de un orden que debes tener. Habla de una meta que tienes que alcanzar. Habla de una organización en tu vida personal, en tus horarios, en tus prioridades, para poder dar libertad al cautivo. Y Dios te va a dar esa capacidad y esa sabiduría para administrar tu tiempo. Porque tienes compromisos laborales, familiares, estudiantiles, pero aún así te has dispuesto para servir al Señor. Él te va a dar la sabiduría, te va a dar la gracia para que puedas cumplir con todo y tener éxito en el nombre del Señor. Número 4, los persiguió ¿hasta dónde? Hasta Joba. Y Joba significa lugar escondido. Lugar escondido. Hay situaciones que la gente vive y les están afectando, pero las mantienen escondidas. No las confiesan. Y dice la Escritura que la verdad nos hace libres. Pero mientras la persona no lo confiesa, vive en cautividad. Y es ahí donde nosotros necesitamos comprender que la labor con el oikos, con la gente que ganamos en nuestro grupo de vida, en nuestro Jerusalén, es algo profundo. No es simplemente ya gané a alguien y ahí lo tengo en el rebaño. Lo gané, voy a buscar la justicia de Dios, voy a profundizar hasta Joba, hasta ver la liberación de esta persona. Ahí los dones del Espíritu Santo se vuelven cruciales. Jesús se encontró con una samaritana que sabía mucho de adoración, que sabía mucho de doctrina, pero que tenía 5 maridos y ahora vivía con un sexto. Era de Matamoros a lo mejor, o de Pánuco, dice. Pero la palabra de ciencia, ¿dónde está tu marido? Ay, no tengo marido. ¡Pum! Le viene. Los dones espirituales son necesarios para poder profundizar hasta Joba. Como resultado de eso, la palabra nos dice 3 cosas. Liberó a Lot. Número 2, recuperó sus bienes. Número 3, recuperó su familia. Le dio escuela de campeones. Libertad total. Prosperidad, aunque no se las sabía Abraham, no se las dio en orden. Recuperó sus bienes, prosperidad, recuperó su familia, el módulo de la familia. Le dio la escuela de campeones. O sea, te traje de la cautividad, te ministro liberación en las áreas que necesitas liberación. Como resultado de eso, cuando Abraham libera a Lot, es cuando se encuentra con Melquisedec. Melquisedec, dice la Escritura, Génesis capítulo 14, versículo 16 en adelante, 18 en adelante, dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Figuras de la cena del Señor. Hay una manifestación del Rey de Reyes ahí. Hay una teofanía, una manifestación de Cristo entre ellos, celebrando la cena del Señor, pan y vino. Y le bendijo. Y dijo, bendito sea Abraham de Dios, Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué le dio a Abraham?
le dio los diezmos de todo. Aquí vemos varias cosas en este pasaje. Hay muchas, pero vamos a tocar solamente dos. Solamente dos. Número uno, dice, bueno, ahí vas a ponerme que se sacó pan y vino y lo bendijo. Ya lo notamos eso, ¿verdad? Ahí está. Y por medio del diezmo, punto número uno, el Señor reprende al devorador y provoca que tu vid no sea infructuosa. Y hay dos vides. Tu vid personal, tu vid empresarial, tu vid laboral, vaya a aquella actividad en la que tú trabajas. Esa es la vid personal. Pero también está la vid ministerial, donde tú sirves. Y mira, Melquisedec es mostrado como rey y como sacerdote. Rey y sacerdote. La figura del reino es establecer la voluntad de Dios fuera de las cuatro paredes de la iglesia. El Señor quiere que reines allá afuera. El Señor quiere que prosperes en lo que haces. El Señor quiere que tú hagas economía, te desarrolles, porque los auditorios y los estadios se construyen con economía. Y esa economía no tiene que venir de las dádivas de Estados Unidos. Esa economía tiene que ser el resultado de la prosperidad de los hijos de Dios, que han aprendido a desarrollarse porque han aprendido a honrar a Dios con sus diezmos. Aquí está Melquisedec, rey y sacerdote. Trabajamos allá como reyes para generar riqueza, para prosperar en la economía, pero dentro de la iglesia somos sacerdotes que venimos a servir. Somos servidores de Dios. Entonces, el entender el diezmo como un punto donde honramos a Cristo porque servimos a Dios, porque creemos en Él. Desarrollamos la visión porque creemos en el llamado. Compartimos la palabra porque creemos en la palabra. Y practicamos el diezmo porque sabemos que es una honra para el Señor. Ahora, cuando yo lo entiendo y se lo doy, Él me va a prosperar como rey y sacerdote. Como rey me va a prosperar en la economía. Va a reprender al devorador. Va a reprender al que llega al mediodía, el gordito que se llega a comer todo, ¿no? Ese no es el devorador, ¿verdad? Va a reprender al devorador y va a provocar que mi vid no sea infructuosa. ¿Alguien dice amén? Entonces, como servidor de Dios, tú tienes que asegurarte de estar honrando a Dios con eso. Porque si el servicio demanda tiempo, demanda recursos, demanda enfoques, tus finanzas tienen que estar blindadas. Tus finanzas tienen que estar aseguradas en contra del devorador. Si estás creyendo a Dios y estás sirviéndole y estás predicando la palabra, lleva a cabo este principio para que eso no se descobije y tú puedas continuar adelante. ¿Alguien dice amén? Pero luego viene la vid ministerial. En Hebreos 7, la vid ministerial representa la vid ministerial. En Hebreos 7, fíjate bien, en Hebreos 7, versículos 9 y 10, Hebreos 7, versículos 9 y 10, dice que menciona el momento en que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y escucha esta parte porque aquí hay un código. Dice que cuando le dio los diezmos a Melquisedec, estaba dando también los diezmos de Leví. Y Leví todavía no nacía. Y Leví fue una tribu que Dios levantó para servir a Dios. O sea que nuestro diezmo hoy levanta levitas el día de mañana. Nuestro diezmo hoy levanta servidores en el día de mañana. Nuestro diezmo hoy asegura la continuidad ministerial de lo que tú estás desarrollando. ¿Alguien dice amén? Porque si sirves a Dios es porque le crees. Si compartes la palabra es porque crees en la palabra. Pero en ese mismo sentido, tú tienes que provocar que tu vid personal y tu vid ministerial estén blindadas y bendecidas por el Señor. ¿Alguien dice amén? Que el Señor bendiga y prospere tu emprendimiento, tu trabajo, tu oficio y tu ministerio para el Señor. Ahora déjame decirte que allí en Jerusalén estaba Melquisedec en el tiempo de Abraham. Pero en el tiempo de Josué ya no estaba Melquisedec, estaba uno llamado Adonisedec. Adonisedec. Lo vemos en Josué capítulo 10. Y en el libro de Jueces leemos que Adonisedec era un rey
significa rey de justicia. Pero no era una justicia divina. Porque cuando uno lee Jueces capítulo 1 se encuentra que este rey le cortaba los pulgares a los otros reyes y los tenía comiendo migajas. O sea que aquellos reyes que tenían que gobernar estaban comiendo migajas. Les cortaba el pulgar. Allí estaba ese hombre gobernando en un lugar que estaba establecido para ser de Israel. Entonces, si nosotros no trabajamos por la línea de Melquisedec, se puede levantar Adonisedec. Hay dos vertientes. O la vertiente del rey de reyes, el rey y sacerdote, que es Jesús, o la vertiente de Adonisedec. La vertiente de Melquisedec es la vertiente del ministerio del reino y del sacerdocio, pero la vertiente de Adonisedec es donde se corta el pulgar. Y con el pulgar tú empuñas la espada. Sin el pulgar no puedes empuñar la espada. Con el pulgar tú agarras el arco y apuntas. La visión, la objetividad, la certeza. Pero Adonisedec nos puede tener comiendo migajas y sin tener una visión, sin tener un desarrollo, porque no hemos entendido la honra que damos a Dios a través de nuestro diezmo. Son dos vertientes. Y caminamos en la del reino y sacerdocio, o caminamos en la de las migajas que caen de la mesa de Adonisedec. Pero yo creo que tú y yo estamos llamados al reino y al sacerdocio, y en esa dirección vamos a caminar en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cómo los venció Josué? ¿Cómo los venció? Vamos a ver por lo menos unos 3 códigos en Josué 10, capítulo 1. Aparece Adonisedec, pero en el capítulo 10, versículo 9, dice que Josué vino. Cuando lees el contexto te das cuenta que Adonisedec, o este rey, vino con 4 reyes más. O sea, se levantaron 5 reyes. Por eso el ministerio quíntuple. Y cuando nos cortan el pulgar, falta el ministerio apostólico, donde somos edificados. No solamente conocemos palabras, sino que entendemos los códigos que están en esa palabra. Pero cuando no está el fundamento apostólico, entonces no está el pulgar. Y son 5 reyes y tienen que ser enfrentados con el ministerio quíntuple. En el tiempo de David había 5 gigantes. Por eso David tomó 5 piedras. No tomó 5 piedras para matar a Goliat. No iba a ver si le atinaba. Él iba seguro que lo iba a vencer. Pero las otras 4 piedras eran un mensaje para los otros 4. Ahorita voy por ti, Goliat, pero después voy por ustedes, para que se preparen, porque voy en el nombre del Señor. Entonces vemos ahí el ministerio quíntuple, las 5 piedras. Pero vamos a ver 3 o 4 cosas. Dice Josué 10:9, Josué vino a ellos de repente. Di conmigo, de repente. O sea, necesitamos un de repente. Como el día de Pentecostés en Hechos 2. Dice que estaban reunidos y de repente vino del cielo como un estruendo recio y un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban ellos reunidos. Va a venir un de repente sobre tu vida, va a venir un de repente sobre tu grupo, va a venir un de repente sobre tu ministerio y vas a volar sobre las alas del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Número 2, dice que vino toda la noche, subió desde Gilgal. Y Jehová los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Es lo que dice la palabra. Entonces, el segundo punto es peleando de forma estratégica. Es como vamos a vencer a Adonisedec en Jerusalén. En Jerusalén. Tu entorno le pertenece a Dios. Tu familia le pertenece a Dios. La gente que está cercana a ti le pertenece al Señor. Tenemos que sacarlos de esa cautividad y creer que Dios los va a transformar. Pero hay 2 formas de pelear con estrategia. Número 1, aseca. ¿Qué significa aseca? Aseca significa terreno arado o surco. Terreno arado
o surco. O sea que tienes que arar la tierra. Tienes que acercarte con tu gente, a tu oikos. Esos que escuchaste que están pasando alguna situación. Tú tienes que ir. Y arar la tierra significa preparar el camino para la semilla. Significa acercarte. Te conocen, los conoces. Tienes que invitarlos a un café. Tienes que invitarlos a algún lugar, ir a sus casas, invitarlos a tu casa. Y si haces carne asada, me invitas de paso. Pero tienes que surcar la tierra. Surcar la tierra. ¿Sí? Aseca significa terreno arado o surco. Y simboliza hoy no. Sí, tenemos que romper con todo espíritu que impide que siembres la semilla. Aseca no significa eso que está abajo, las actividades no. Sino que hay situaciones que se levantan para que tú no ares la tierra. Y las situaciones son actividades que te distraen, te entretienen para no sembrar la semilla. Muchos grupos, discipulados, congregaciones, solamente trabajan para adentro. Esgrima bíblica, reuniones con los de siempre, y estamos en un ciclo de estancamiento que pareciera entretenimiento cuando afuera hay unos campos que surcar. Todo lo que hagamos adentro que no abone para edificar el reino, para ganar almas o formar discípulos, son reuniones que nos distraen. Y entonces Adonisedec quiere que tú y yo estemos distraídos en actividades dentro de la iglesia que no tienen que ver con el reino de Dios, que no tienen que ver con la expansión, que no tienen que ver con el desarrollo. Como grupo de vida puedes estar compartiendo la palabra, puedes estar con los alumnos en la escuela, pero si no sales a arar el campo, si no llevas a tus discípulos a alcanzar su oikos, estamos entretenidos adentro y necesitamos vencerlo en el nombre del Señor. Hay que arar la tierra. Número 3, hay que trabajar de forma estratégica en Maceda. Y Maceda significa lugar de pastoreo. ¿Qué significa? Y entonces Maceda es donde se cuidan las ovejas. No solo hay que sembrar la semilla, hay que cuidar la cosecha. No solamente hay que arar el campo para poner la semilla. Vas a ir con tu Jerusalén. Vas a ir con tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, con tus vecinos, con gente que tú conoces. Después de este fin de semana, si tú no te mueves, tal vez pasaste de largo esta noche. Pero si después de este congreso, todo lo que vas a estar recibiendo, todo lo que se te va a impartir, tú te lo callas y te lo guardas, entonces te puede pudrir la semilla. Pero si tú te mueves y llevas la semilla, aras el campo y la siembras donde debes sembrar, vas a tener una cosecha extraordinaria. Tus grupos van a crecer, te vas a desarrollar en el nombre del Señor. Maceda, tienes que cuidar esas ovejas. La afirmación que veíamos hace rato. Estamos en el Jerusalén. Estamos con tu oikos. Es tu primer desafío, tu primer dimensión donde tienes que trabajar. En tu Jerusalén. A ver, levanten allí el mecatito, los que están en Jerusalén. Ahora vamos a Judea. La van a mover los que están en la orilla. Los que están en la orilla. ¿Quiénes están? Los de la orilla pueden agarrar el mecatito. Los de la orilla. Las 9 personas. O sea, el servidor no. Las ovejas, las personas que están ahí. Es que esto tiene que ser dinámico. Los que están en la orilla del círculo, de las 9 personas, nada más los que están en la orilla, ¿sí? A ver, voy para allá atrás. Usted está en la orilla, o sea, mi hermana que está ahí, es ella. Por ahí pasen el cordón para ahí. Agárralo usted, ¿sí? ¿Usted se puede parar por ahí atrásito? Pasa el cordón para acá, por favor. Ciérralo un poquito. Bien, aquí está el grupo de vida. Y la forma de ir a Judea ya no es que él vaya.
Él ya hizo su trabajo con su oikos. Está su compadre, está su comadre, está su primo, su hermano, su vecino. Aquí está su grupo de vida. La segunda dimensión del desarrollo es cuando ellos, que forman parte de su grupo de vida, extienden la cuerda con sus contactos. ¿Lo agarran, por favor? Y lo pasan para allá, allá atrás. Que lo agarren las personas, por favor. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Ahí están. Entonces, Jerusalén es tu oikos. Pero Judea es cuando tus discípulos empiezan a ganar. Es cuando los contactos de tus contactos. Llega un momento en que ya invitaste a todos tus amigos, a todos tus compañeros y llegaron algunos. Pero después tu extensión es levantándolos a ellos para que alcancen a otros. Esas son las alas del desarrollo. Ya los ganaste, ya los afirmaste, ya los restauraste. Ahora la labor es desarróllalos. Porque en la medida que se desarrollan ellos, te vas a desarrollar tú. En la medida que los impulsas a ellos, tú te vas a estar impulsando. Si te quedas solamente con ovejas y no las desarrollas, tarde o temprano estas ovejas se te caen, se te cansan y todo lo que hiciste corre el riesgo de caer en religiosidad porque no son personas que están activas. Pero si tú las metes en la visión, entonces ellos van a moverse en el espíritu, van a fructificar y esto va a expandirse. Amén. Ahí se pueden sentar, nada más agarren ahí el hilo, por favor, el mecate. Ahí estamos. Eso es todo Judea. Y representa los contactos de tus contactos. ¿Sí? Simboliza. Es la extensión de tu círculo. Por ejemplo, Andrés trajo a Pedro. Pedro llevó a Jesús a su casa para que sanara a su suegra. Y ahí vemos la extensión. Primero llegó Andrés, Andrés trajo a Pedro y Pedro trajo a su suegra y ahí va corriendo. Es el desarrollo de tus discípulos. Eso es tu Judea. Si ya tienes ovejas en tu grupo de vida, tienes que desarrollarlas. Si ya tienes ovejas en tu grupo de vida, el siguiente paso es inviértete en ellos. Hazlos crecer, vencer sus temores, acompáñalos a evangelizar. Acompáñalos a afirmar, llévalos a soñar, llévalos a creer, llévalos a fructificar, a romper sus temores, porque ahí está la multiplicación. Esa es la segunda dimensión del desarrollo. Tercera dimensión, Samaria. Tercera dimensión es Samaria. Y Samaria representa como ya leímos, Samaria representa extenderte más allá de tu entorno. Déjame explicarte un poquito lo que pasaba en Samaria. Los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. No se llevaban entre sí por cuestiones religiosas. En el tiempo de Roboam, el reino fue dividido. Se estableció un culto diferente en Samaria al de Jerusalén. Se levantaron sacerdotes diferentes a los de Jerusalén y fechas diferentes a las de Jerusalén. Y había una división histórica por causa de la religión. ¿Sí? Y en primera instancia significa, más allá de tu Jerusalén, más allá de tu Judea, ir a las calles, las plazas o lugares que regularmente no frecuentamos, con gente que no conoces. Y gente que no conoces tú ni tus discípulos. Puede ser gente de otra religión. Ahora debemos entender que necesitamos ganarlos y no debatir o contender con ellos. Porque puedes tener toda la teología correcta y aventarte un round y ganarla, pero no se trata de ganar un debate. Se trata de ganar almas. O sea, si va un testigo de Jehová a tu casa, no salgas con la intención de ponerle un baile. Dile al Espíritu Santo que te dé revelación para poder ganar a esta persona para nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo Jesús trató con una samaritana. Juan capítulo 4,
Y vamos a ver 4 dimensiones por donde Jesús llevó a esta mujer. Porque se trata, la gente puede tener una religión, pero no tener a Cristo. La gente puede tener una creencia, pero no tener a Cristo. Y entonces viene Jesús y pasa por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, se queda en el pozo, porque el Espíritu Santo le mostró que una mujer iba a venir allí. Una mujer de otra religión. Los samaritanos no me reciben. ¿Cómo los puedo ganar? Mi vecina es testiga de Jehová. ¿Cómo la puedo ganar? Mi compadre es católico. ¿Cómo lo puedo ganar? Mi otro vecino es del Hare Krishna. ¿Cómo lo puedo ganar? Porque también a ellos los tenemos que ganar. Y no les vas a ganar con un debate. ¿Cómo los vas a ganar? Aquí viene Jesús con la mujer samaritana. Y entonces, cuando entra en plática con ella y le pide agua, lo primero que expresa la mujer le dice es: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que yo soy mujer samaritana? O sea, tú eres de otra religión. Tú eres de la religión judía y yo soy de la religión samaritana. Entonces la samaritana vio a Jesús primero como de otra religión. Tus vecinos te ven como de otra religión. Tus vecinos te observan y saben que tú eres de otra religión. ¿Cómo compartirles el mensaje para que sepan que no es religión? Entonces Jesús le pide agua, inicia la conversación y le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Que soy mujer de otra religión, samaritana. Y Jesús le dice: si supieras quién te pide agua, tú le pedirías de beber y él te daría agua viva. Y entonces ella le dijo: pero Señor, ¿no tienes con qué? Señor, de judío, de otra religión, ahora le está diciendo Señor. Tú no tienes con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar agua? Y empieza la conversación: oye, ¿y tu marido? ¿Llama a tu marido? No tengo marido. Pues 5 maridos has tenido. Se me hace que tú eres profeta. En una conversación, esta mujer dice: tú eres judío. Tú eres de Pan de Vida. Eres de Natalio. Tú eres judío. Pero luego viene la revelación de que Jesús no es un judío. Es el Señor. Pero luego en la misma conversación, el don espiritual. Por eso la importancia de los dones espirituales. Porque nuestro evangelio no debe ser por humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. Entonces, se me hace que tú eres profeta. De judío a Señor, de Señor a profeta. Y más adelante, la mujer le dice: pues nosotros sabemos que habrá de venir el Mesías. Y Él nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y esta mujer, cuando se le revela que no era una religión, que era el Señor, que traía una palabra profética y que era Cristo, entonces ella se movió y trajo a todos los samaritanos, los cuales se convirtieron a Jesús cuando lo escucharon. Entonces Dios te va a dar esa sabiduría para que no compartas una religión, sino para que Él te use y le reveles a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces eso va a provocar que se levanten discípulos que, como la samaritana, traigan a muchas almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí se alargó la influencia. ¿Le pueden correr, por favor? ¿Lo corres más para allá, por favor? Unos 2 y otros 2 para acá y otros 2 para allá. Aquí vamos. Entonces, lo que era un grupo de vida. ¿Cuántos tienen grupo de vida? ¿Cuántos tienen grupo de vida? Mira, lo que era un grupo de vida, mi hermano se puso las pilas y desarrolló a sus discípulos, y sus discípulos ganaron en su Judea. Pero luego no solamente en Judea, ya vinimos a Samaria. Todavía no llegamos hasta lo último, un poquito antes. ¿Dónde está Arturo? Ayúdame. ¿Sí? O sea, pero tú explícales para que no se muevan. Anda en Samaria. Y ya estamos en Samaria. Esta es la tercera dimensión del desarrollo. ¿Tienes grupo de vida? No te estanques. No te detengas. Porque el Espíritu Santo quiere usarte para levantar discípulos que alcancen a otras personas. Ahora, después vamos a Samaria, que es el tercer
lugar de influencia, la tercera dimensión de influencia a donde el Señor te quiere llevar. El tercer lugar es Samaria. Y número 4, hasta lo último de la tierra. Y ahora sí le pueden extender. Hasta lo último, dice. El que se quiera quedar afuera se puede quedar afuera, ¿verdad? Pero el que se quiera meter al círculo puede jalarlo. ¿Y los de allá no juegan o qué? ¿Y acá no los quieren o qué? Vamos, jálenle para allá. Ahí está, ya está. Amén. Yo quiero que esta cuerda sea una cuerda profética que anuncie el ensanchamiento de tu grupo, de tu subred, de tu red. Yo creo que el Señor te va a dar la habilidad para que seas un edificador, que puedas levantar discípulos y que esos discípulos se multipliquen, que se levanten discípulos apasionados, llenos del Espíritu Santo, que rompan las barreras, que se muevan con revelación, que se muevan con sabiduría, que se muevan con entendimiento, que sean fructíferos al 100, que vayan esforzadamente a cada calle, a cada casa de la colonia donde están establecidos, que alcancen a sus vecinos, que traigan a los brujos, que traigan a los hechiceros, que traigan a sacerdotes, que traigan a testigos de Jehová, que inunden con el evangelio de Jesucristo, que lleven el poder del Espíritu Santo a cada rincón de sus ciudades. Y cuando llenes la ciudad con el evangelio de Cristo, entonces pienses en las demás ciudades, en los pueblos que están cercanos, que Dios levante de entre tus discípulos pastores, ministros de Jesucristo, que de entre tus hijos se levanten apóstoles, se levanten profetas, se levanten evangelistas, se levanten hombres y mujeres de fuego, que sepan que no están llamados a ser un grupo escondido, sino que son un grupo que se va a expandir, que se va a multiplicar, que va a llenar la ciudad con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, métete a la cuerda, métete a la cuerda. Si estás atrás, métete a la cuerda. Métete a la cuerda y vamos a hacer una oración profética en esta noche. Métanse a la cuerda y vamos a hacer una oración profética. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Espíritu Santo, creemos en la impartición. Espíritu Santo, creemos en el poder, en el dunamis, que nos puede llevar en 4 dimensiones. Permítanos ganar nuestro oikos, ganar nuestro Jerusalén, ganar, Señor, a nuestro círculo cercano. Vamos a ir por el compadre, vamos a ir por la comadre, vamos a ir por el compañero de trabajo, vamos a ir por el compañero de la escuela, vamos a ir por el vecino de enfrente, vamos a ir por la vecina que practica brujería, vamos a ir por el vecino que es testigo de Jehová, vamos a ir por el vecino que practica el catolicismo, vamos a ir por el vecino que es incrédulo, vamos a ir por el vecino, Señor, que está en el alcoholismo y en la drogodicción, vamos a ir a compartirle al vecino que parece que está en el crimen organizado, pero va a dejar las armas y va a tomar las armas de Jesucristo. Va a ser un predicador de la verdad. Creemos que nos vamos a extender a Judea. Nos vamos a extender a Judea en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte que agarres la mano de la persona que está a tu lado, porque vas a hacer un acto profético en donde, tomando la mano de la persona que está a tu lado, esto va a representar una cadena de discípulos que van a ir levantando. El discípulo tuyo va a levantar otro discípulo. Y el discípulo de tu discípulo va a ganar otro discípulo. Y te vas a ir extendiendo. Si tú lo crees, empieza a orar en lenguas. Si tú lo crees, empieza a profetizar. Empieza a bendecir a tus discípulos. Empieza a bendecir a las personas que van a tu grupo de vida. Empieza a declarar que se ensancha el sitio de tu tienda. Empieza a declarar que se ensancha el sitio de tu grupo de vida. Empieza a declarar que hay un rompimiento espiritual. Un rompimiento espiritual, un rompimiento que sacude el entorno espiritual de a tu alrededor, que caen los muros, que se derriban las barreras, que te mueves en el poder del Espíritu Santo. Estás llamado a dar fruto. Estás plantado junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo. Estás destinado a dar fruto. Estás bendecido para dar fruto. Estás bendecido para fructificar.
En el nombre de Jesús se derriban los temores. En el nombre de Jesús se derriban los argumentos. En el nombre de Jesús se derriban los pretextos. En el nombre de Jesús se rompe. Se rompe todo lo que te estorba. Se rompe todo lo que te había detenido. Se rompe todo lo que te había estancado. El Señor te va a dar la habilidad para formar discípulos. El Señor te va a dar un equipo comprometido. El Señor te va a dar un equipo apasionado. El Señor te va a dar un equipo que va a ganar, que va a fructificar, que se va a multiplicar. Viene el tiempo de la multiplicación a tu grupo, porque vas en las alas del Espíritu. Porque vas en las alas del Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios toma control de tu ministerio. Ahora el Espíritu de Dios toma control, porque está sobre ti. Él te dirige, Él te conduce, Él te guía. Tú solamente obedece, tú solamente muévete. Cuando escuches, muévete. Cuando escuches, acude. Que el Señor te va a usar. Que el Señor va a usar tu boca para bendecir. Comienza a hablar en lenguas. Comienza a profetizar sobre tu grupo. Comienza a profetizar sobre tu iglesia. Comienza a profetizar. Porque contigo está Jesús, el Rey y sacerdote. Jesús, el Rey de reyes y el Señor de señores, nuestro sumo sacerdote que intercede a la diestra del Padre. Vamos, provoca un dunamis. 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 Te expandes. 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 Tus vástagos brincarán los muros. Tus vástagos traspasarán los muros. Esta palabra que le dieron a José también es para ti. Esta palabra que le soltaron a José, recíbela hoy. Tus vástagos traspasarán los muros, romperán las barreras. Tus discípulos romperán las barreras. Tus discípulos traspasarán los muros. Traspasarán los muros. Oh, si tú lo crees, empieza a hablar en lenguas. Que el Espíritu interceda por ti con gemidos indecibles. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza sobre tu casa espiritual. Profetiza sobre tus discípulos. Vamos, cierra tus ojos y conéctate al cielo. Conéctate, conéctate, conéctate. Dale 5 minutos al Espíritu Santo que te lleve sobre sus alas, que te lleve a ver más allá de tus límites, que te lleve a soñar, que te lleve a recuperar los sueños, que te lleve más allá de las fronteras que tienes, más allá de tus límites conocidos. Viene un tiempo donde llegarán gente que nunca conociste, gente que no conocías vendrá a ti, gente que no conocías se integrará a tu ministerio, se integrará a tu grupo, se integrará a tu discipulado. Gente que no conocías, familias enteras, vendrán, vendrán, vendrán. Tu casa se va a ensanchar, tu grupo se va a ensanchar, tu red se va a ensanchar, se va a ensanchar, porque vas en las alas del Espíritu, porque vas en las alas del Espíritu. Vuela, 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 vuela. Oh, mahaya rambastere para sende rebastiri para lamba rabastende choro poro soro poro lobo robo choro tembe revestere leve revestere leve tiri para la sanda rabahaya. Vamos, bebe del agua de vida, bebe del agua de vida. Se te va a revelar Cristo, se te va a revelar Cristo, se te revela Cristo, la fuente de agua viva. Oh, machere lemba rabasanda, la fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Brota, 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 brota. Brota, brota, brota. No la detengas, no la detengas. En vez de lenda reba, sere peresenda arriba, sara. Bomba, sere lemba arriba, sara, lamba. Hay una activación de los dones espirituales. Hay una activación de los dones espirituales. Hay una activación de los dones espirituales. Se derriban los argumentos. Se derriban las paradigmas. Profetiza. Habla en lenguas. Declara al norte, declara al sur, declara al este, declara al oeste. Profetiza al Espíritu, profetiza a los 4 vientos. Ven, 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 ven. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Vamos, recíbelo.
Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Fuego, 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 fuego. Brota, 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 brota. Arde, 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 arde. Arde, 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 arde. Arde en el espíritu. Él hace de los vientos sus espíritus y de sus ministros llama de fuego. Él hace de los vientos sus espíritus y de sus ministros llama de fuego. El Señor te dice llama de fuego. El Señor te dice llama de fuego. Si tú eres llama de fuego, si tú eres llama de fuego, aviva el don que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos, vamos, dale unos minutos. Fuego, 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 fuego. Haz arder el altar. Haz arder el altar. Arde, 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 arde. Arde, 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 arde. Homahanja ramba sere peresere de lemba sere. Homba tiri para lamba raba sanda lamba tiri. Hende sere leba riba senda. Chembe sere sere mero leba tiri para sanda. Timbe sere sere lemba riba sanda laba sara. Che chere le terremba tiri para lamba raba. Vamos, recibe el ruah. Recibe el ruah. Recibe el viento, el aliento de vida. Recíbelo, 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 recíbelo. Recibe el ruah. Sopla, 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 sopla. Viento recio, sopla. Sopla de los cuatro vientos. Sopla sobre esta casa. Sopla, 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 sopla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eva shira para sanda! Lenda remba. Comambara lamba raba sanda raba tere. Tembe tere lemba riba tere lemba riba siri para sende. Lenguas de fuego en tu cabeza, lenguas de fuego en tu cabeza, lenguas de fuego en tu cabeza. Estás recibiendo una impartición, estás recibiendo una renovación en tu espíritu, estás recibiendo una renovación en tu espíritu, una inyección de genética del cielo, una inyección espiritual. Recíbela.